normalmente siempre buscamos algo que es tener la certeza, tener la certidumbre, saber qué va a pasar. ¿Mm? Porque eso genera menos gastos energéticos, porque eh, te da un confort, pero cuando hay muchos cambios, pues la incertidumbre es alta. Entonces vamos a hablar específicamente de cómo comunicarnos en momentos de cambio, muy dirigidos a la realidad que hoy vivimos en Massive, pero pues también con una mirada muy transversal para utilizarlo en nuestras diferentes dimensiones de vida, en todos los cambios que nosotros podemos pasar en la vida. Y lo que vamos a ver hoy son claves para tener un buen proceso de comunicación, pero incluso yo iría un poco más allá. Lo que vamos a ver ahora em, deben ser unas reglas de vida, ¿m? Para vivir de una manera más tranquila y efectiva, diría Stephen Covey. Entonces, David, compartamos pantalla. Sí, esa intro estuvo larga, ¿vale? Recuerden que en cualquier momento pueden activar su micrófono, pueden compartir sus puntos de vista, sus opiniones, sus preguntas. Si las desean hacer por el chat, háganlo. Si la quieren hacer por interno, tanto a David a mí, la pueden hacer. Nos pueden escribir por interno y tengo una pregunta. Entonces, vamos a hablar de comunicación y, oye, ¿cómo debe ser esa comunicación en momentos de cambio? Entonces, no sé si alguien me ayude acá a leer esta frase. ¿Quién se lanza? ¿Quién se lanza? Cuando no somos capaces ya de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiar nosotros mismos. Gracias, Chris. Sé que hablo mucho de Víctor Frank. Amo a Víctor Frank. Le digo mi papá epistemológico. Em, pero realmente pasan muchas situaciones. ¿M? Y en muchas tenemos bastante influencia, mediana influencia, y en algunas tenemos poca o nula influencia. Y parte del cambio es la capacidad de nosotros mismos también transformarnos, de nosotros mismos también adaptarnos y de nosotros mismos también cambiar, evolucionar de acuerdo a lo que pasa a nuestros alrededores. Piensen, antes de seguir con la siguiente diapo, ¿cuántas veces han pasado por momentos difíciles que no quisieron pasar o que aún hoy son dolorosos? Pero cuánto han aprendido o cuánto han madurado o cuánta fortaleza les has dado en su vida esos momentos. Hay situaciones que no podemos cambiar, que tenemos cero influencia sobre ellas, pero siempre podemos aprender, siempre podemos fortalecernos, siempre podemos aumentar nuestra sabiduría frente a lo que pasamos. Y eso, pues, es lo que normalmente llamamos resiliencia, la capacidad de aprender y de superarnos incluso en situaciones difíciles. Eh, ¿quién me colabora con esta frase? Cuando la gente no sabe qué está pasando, comienza a surgir las especulaciones. Se imaginan lo peor. Gracias, Jen. Es así de sencillo. El ser humano, como seres humanos, necesitamos certidumbre. Nuestra evolución biológica le permitió a nuestro cerebro tener anticipación de lo que va a pasar. Entonces llenamos posible información. ¿Mm? Pensemos en el ser humano primitivo, ¿sí? Viviendo en la selva. ¿Mm? Entonces tenía determinados lugares que evaluaba como alto riesgo. ¿Mm? Porque sin tener la certeza,
sin visualizar un posible animal que lo fuera a comer, a predar, sería la palabra, predar, creo que no. Hacía especulaciones. Nuestra capacidad de proyectarnos al futuro rellena información que no tenemos para tomar decisiones en este momento, en este lugar y en esta situación. Es humano. Cuando no sabemos qué va a pasar, nosotros completamos esa información. Fue un proceso adaptativo, es natural en el ser humano, pero hoy en día nos limita mucho, porque hacemos especulaciones o suposiciones que generamos como afirmaciones y que tomamos decisiones frente a eso. Y eso es lo que nos vamos a centrar hoy en esa comunicación en cambio, en cómo nosotros podemos especular o llenar información que nos limita, que no nos permite ser más eficientes, que no nos permite estar tranquilos, ¿sí? Entonces, David. Un poquito, ya. Bueno, muy buenos días para todos nuevamente. En relación a lo que pues decían un poco como estas frases con las que empezamos, pues yo les voy a hablar acerca de los sesgos inconscientes que a la final también en muchas ocasiones como que limitan nuestro campo de acción, nuestra perspectiva y también en muchos casos pueden jugar un rol que nos puede perjudicar en algunas ocasiones y en algunos momentos de nuestra vida, como también en algunas ocasiones nos puede traer grandes beneficios. Pero pues para eso también es importante decir que es un sesgo. Y pues la verdad es algo muy sencillo y que un sesgo es simplemente una suposición, una creencia, una actitud que hemos venido adquiriendo y construido pues cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida y que de alguna forma se almacena en nuestro inconsciente y que depende de la situación en la que nos estemos exponiendo, pues va a salir un comportamiento que, como ya dije al principio, nos puede o limitar o nos puede traer pues algún beneficio para nuestra vida. Y pues esto a la final es una construcción que se viene haciendo, que cada uno de nosotros la viene haciendo a partir de nuestras experiencias, de nuestros valores, de nuestra cultura, de la sociedad pues en la que vivimos y asimismo pues se va construyendo esto. Y también pues viéndolo desde un lado evolutivo, pues a la final es una respuesta adaptativa, ya sea con el fin de evitar como tal vez alguna situación riesgosa o que pues simplemente no sea la más cómoda para nosotros. Entonces, existen 6 tipos de sesgos. El primero es el sesgo de afinidad, que pues básicamente es que nosotros las personas tendemos a favorecer a los que son similares a nosotros, ya sea por edad, por género o por simplemente cercanía. Entonces, por ejemplo, no sé, mi mamá me pide mi celular prestado un segundo y en esas se le cae en mi celular y se le rompe la pantalla. Probablemente la respuesta que yo voy a tener es de ira, de rabia, pero pues a la final es mi mamá, o sea, yo no la voy a tratar mal o por mucho medio le alzaría la voz y no es más. Pero ¿qué tal esa misma situación? No con mi mamá, sino con un amigo o con una persona desconocida. Pues tal vez la respuesta sí va a ser mucho más efusiva, mucho más incluso agresiva. Puede que a esa persona pues se le trate un poco diferente, un poco más grosera. Entonces simplemente por el hecho de que exista una cercanía con alguna persona, pues asimismo va a limitar mi respuesta frente a X o Y situación. El segundo es de confirmación, que pues es básicamente que nosotros buscamos información acerca de nuestras creencias y de alguna forma pasamos por alto o nos hacemos lo de los oídos sordos, como yo le llamo, porque pasamos información por alto que contradiga eso. Entonces, por ejemplo, no sé, una persona que le gusta mucho el tema de la repostería, de los postres, del consumo como de estos azúcares, pues
y en su celular o en su cuenta de Instagram, pues va a buscar cuentas que brinden información sobre esto, sobre postres, sobre dulces, etcétera. Y de alguna forma, como yo lo digo, hoy se va a hacer el de los oídos sordos a buscar información acerca de médicos que digan que el consumo de azúcar de forma cotidiana pues puede traer grandes riesgos para la salud, para el bienestar y simplemente como por no provocar algún tipo de malestar en esa persona, pues no va a buscar ese tipo de información. Acá quiero dar otro ejemplo y es, nosotros solemos evaluar mejor a las personas que confirman o que están de acuerdo o que tienen nuestro mismo nivel de pensamiento. Miren, lo que más pasa es en política, ¿sí? Que no me voy a poner a decir nada, pero hay un político, hay un presidente en este momento y unos están a favor, otros en contra, ¿sí? Y si yo estoy a favor, por ejemplo, y encuentro otras personas a favor, mi imagen es más favorable de esas personas que confirman y que están de acuerdo a mis niveles de pensamiento. Y quiero que hagan ese ejercicio así en sus cabecitas. ¿Qué piensan de aquellas personas que contradicen su forma de pensar a nivel político, por ejemplo? Sé que algunos podrían ser un poco más neutrales, pero normalmente sus pensamientos, y sea de la posición política que sea, porque la he visto pues, por ejemplo, en este momento, oye, no, pero es que qué bruto, o qué bruta, o sea, ¿cómo se le ocurre? Si mire no sé qué, mire no sé cuál. Y si ustedes van al gobierno anterior, pasa lo mismo. Acá no estamos hablando de política, estamos hablando de los sesgos. Cómo yo evalúo mejor o peor una persona, de acuerdo si se acerca o se aleja a mis teorías, a mis pensamientos, a mi forma de ver la vida. Se nos facilita más cuando el otro piensa igual que yo. O se me dificulta más tener una evaluación objetiva cuando el otro se aleja a mis principios, a mis valores, a lo que yo considero que está bien o que está mal. Entonces ahí sí ese ejemplo, pongámoslo en política y miremos cómo a veces tenemos muchos sesgos de acuerdo a la persona, ¿m? En su factor político. ¿Listo? Entonces ahí hay un ejemplo y utilizan mucho el efecto de confirmación, por ejemplo, y aquí para que estamos en una empresa tech, en todo el algoritmo de seguimiento de redes sociales, por ejemplo. O sea, cómo voy haciendo que la persona se alinee a determinadas formas de pensar, de interactuar o de gustos, ¿m? O se aleje de otros. Entonces, ahí va. Entonces, te dejo, David, con efecto Claro. anclaje. Bueno, el tercero, pues es el de efecto anclaje, que pues básicamente es como esa tendencia a confiar y a creer en nuestras primeras impresiones, pues al momento de tomar cualquier tipo de decisión. Y este sesgo lo utilizan pues mucho las empresas como estrategia de marketing, de mercadeo, cuando por ejemplo lanzan como algún tipo de oferta con algún precio especial de cualquier tipo de producto y nosotros pues por ese afán de tomar como una decisión, pues por esa impresión de al ver un precio que puede ser atractivo, no sé, en el caso de un celular, pues yo me baso en ese precio y tal vez descuido como algunos elementos que pueden ser importantes como el equipamiento, la tecnología que me ofrece pues por ese precio y el solamente el basarme por ese precio pues puede que lo termine comprando, pero pues a la final puede que no sea lo que realmente estaba buscando o que no le pueda sacar pues el provecho que yo desearía pues porque me dejé seducir por ese precio que lanzó la empresa. Ahí voy a aprovechar, David, voy a dar un ejemplo con tu ejemplo. Entonces, tenemos un sesgo y es que cuando se compra por mayor cantidad es más económico. Y tú vas a un supermercado y compras el six-pack y te imaginas que el precio unitario es más económico. Y llega a pasar que a veces el precio unitario es más económico que comprar el six-pack. Ese es uno de los efectos anclaje. Y otro que pasa mucho en las empresas o mucho en nuestras vidas es que, claro, nosotros rápidamente, por ejemplo, forma de vestir. Tú vas por la calle, no tienes información de alguien
y lo ves con determinadas prendas y tú ya te imaginas o generas un sesgo de cuál es su oficio. Pues, pucha, me va a atracar, ¿sí? Y bueno, eso nos sirve, claro, para estar prevenidos, pero no necesariamente quiere decir que se dedique al hurto. Nos pasa, por ejemplo, en el trabajo. Entonces, una persona por X o Y motivo, muy al principio genera un incumplimiento, pero tú ya estás haciendo sesgos, ¿sí? De que esa persona, y le pones una etiqueta, es una persona incumplida. Entonces anclamos a esa persona con esa visión, o al contrario, una persona tiene un muy buen desempeño, genera buenos resultados, y tú dices, wow, esa persona es supremamente aplicada. Y te quedas con ese efecto anclaje, te quedas con esa etiqueta, y tal vez no es. Nos quedamos con esa primera impresión, ¿sí? O con esas primeras impresiones y esa primera evaluación que hacemos con las personas o con las cosas o con los entornos. Y ese viene a ser el efecto anclaje. Sigue, David. El cuarto es temor a la pérdida, que como pues bien lo dice el nombre, es ese temor a perder cualquier situación en la que nos enfrentemos, que el perder algo pues nos va a generar un gran impacto en nuestro bienestar. Entonces, esto también es algo que utilizan pues mucho las empresas en los supermercados, como por ejemplo, última oferta, últimos celulares, últimos televisores. Entonces van a crear una necesidad o un miedo a que las personas se puedan perder de esa oportunidad. Entonces, digamos que también se podía relacionar un poco con el efecto anclaje, porque van a crear esa necesidad para que pues, las personas quieran adquirir algo que a la final puede que ni siquiera estén buscando y pueda que antes puedan terminar endeudadas o algo así. Entonces, esto es lo que nos dice el sesgo de temor a la pérdida. Voy a dar otros dos ejemplos, David dirá, "Uy, pero sí que Uno con las relaciones. Entonces, cuando empieza una relación, sobre todo un enamoramiento, que es la primera etapa, hay cosas de compartir, me siento muy bien, hay muchas cosas que comparto con el otro. Y cuando sucede que cuando quiero terminar, cuando las cosas no están tan bien, como que perder todo ese tiempo invertido, todo ese cariño dado, todo ese afecto, todas mis palabras, todo lo que he hecho, pues hace que yo evalúe de una mejor forma o no tan dura al otro. Entonces, no es que yo tenga temor a perder, es que a la final, como he dado tanto, como que no. Y vamos al liderazgo. Entonces, por ejemplo, y aquí me gusta dar este ejemplo en el liderazgo, porque hay líderes que, por ejemplo, con personas generan muchos procesos, recomendación, formación, está ahí, está pendiente, eh, integran el equipo, pero realmente la persona no tiene el desempeño. ¿Sí? Coloquemos ese ejemplo, o no quiere estar en la compañía y se nota su desagrado. Y a la final, la evaluación del líder empieza a ser un poco más suave de lo que debería ser. ¿Por qué? Por el tiempo dedicado, por los esfuerzos dedicados. Entonces, de eso se trata el temor a la pérdida. Entre más esfuerzo, cariño, experiencias tenemos con una persona, más difícil nos va a ser evaluarla de una manera objetiva frente a algunas cosas que necesitamos hacer. Entonces, también ese temor a perder o como decía David, madre, vamos a perder esa promoción, tengo que comprarlo hoy, nos lleva a ese tipo de sesgos. El quinto es de outsiders, insiders, que es básicamente nosotros o ellos. Y es que nosotros siempre tenemos que hacer parte de un grupo y siempre es contra el otro. Entonces, por ejemplo, en un mundial de fútbol, pues cada uno le va a hacer fuerza a su país. Digamos que en este caso la gran mayoría a Colombia. Si Colombia no llega a estar o ya está eliminado, pues entonces le van a hacer fuerza al vecino, o sea, a Ecuador, Venezuela, no sé. Si ninguno de ellos está, entonces le van a hacer fuerza a Sudamérica y así sucesivamente, pero pues siempre tenemos que hacer parte de un grupo y siempre es contra el otro. Entonces, si Colombia juega, entonces es contra Brasil. Entonces, si ya ninguno juega contra ellos,
Entonces ya es contra los europeos, pero siempre tenemos que hacer parte de un grupo y siempre es contra los otros. Aquí quiero aprovechar, y sé que me estoy metiendo mucho, pero bueno, Ay, hay una imagen de tranquilo. enemigo público y la utilizan mucho, ¿sí? Siempre hay un enemigo, siempre hay somos nosotros y son ellos. E incluso puede ser flexible, tal como me dice David. Hoy yo soy del América y David del Nacional y somos nosotros y son ellos. Y mañana somos Colombia, ¿sí? Pero pasado mañana somos Latinoamérica Unida apoyando a Argentina contra Inglaterra, no tengo ni idea. Y si llegaran a jugar fútbol interestelar, no sé, seríamos los terráqueos contra los marcianos. ¿Mm? Entonces, siempre hay un ellos y nosotros. Por ejemplo, y vuelvo a colocar, independientemente del tema de nuestra posición política, entonces miremos muy bien los de izquierda, los de derecha, los petristas contra los uribistas, ellos y nosotros, los de financiera somos nosotros versus los de gestión humana o versus los comerciales. Entonces empezamos a tener esos núcleos de ellos y nosotros. Y acá les voy a recomendar, mire, es una lectura que salió hace más de 20 años. La escribió un autor que se me fue del cerebro en este momento. Y es una lectura bellísima. Cuando la hice, me hizo llorar. Se llama Lo que le hace falta a Colombia, de David, buscas en internet que se me fue el nombre del Yo, autor. David Ospina, no, ay, se me fue. Lindísimo, lindísimo. Miren, son 5 páginas, no es muy grande el ensayo. Lo que le hace falta a Colombia. Y por no dar más spoilers, a lo William último, Ospina. William Ospina, gracias. William Ospina, tal cual. Miren, recomendadísimo esa lectura. Hagámosla porque con un poquito de spoiler del final, vamos a ver un poco de cómo los sesgos inconscientes tienen a Colombia en el lugar donde está. ¿Listo, David? Listo, y ya el último sesgo es el metasesgo, que pues es como el conjunto de todos, pero sumándole el tema de los egos de cada uno de nosotros. Y cómo pues estos egos hacen creer que nosotros pues no tenemos ningún tipo de sesgos en nuestro actuar. Y pues también en este sesgo se cree que nosotros somos completamente objetivos y completamente imparciales al momento de lo que decimos, lo que hacemos, pues cuando en realidad, pues esto nunca es así, ¿no? Ninguna persona es siempre 100% objetiva e imparcial. Entonces, a mí me encanta este sesgo, y como dice David, es porque yo no tengo sesgos, yo soy perfecto. Entonces, y llegando a ese último sesgo inconsciente que es, yo no tengo sesgos, pues yo no soy racista, ¿qué? Yo no soy clasista, ¿qué? Yo no, jamás pensaría así, pero podemos encontrar diferentes formas. Voy a decir uno que puede llegar a ser muy polémico, pero lo he visto en bastante personas en diferentes niveles educativos, cuando hablan de las personas venezolanas, por ejemplo. Y horrible acá en Colombia, pues aquí tenemos un tema social y una crisis social, pero escuchas generalizaciones horribles y sé que fue pucha, empezar a sesgar a todo el mundo o a todas las personas simplemente por una nacionalidad, por ejemplo, es un sesgo. Y aquí hago esa invitación, o sea, ¿qué sesgo tenemos? A veces podemos decir, no, ninguno. ¿Cómo estamos actuando realmente? Entonces, ¿cómo podemos superar los sesgos? ¿Mm? Y cuando hay temas de cambio, por ejemplo, a nivel de la empresa, ¿qué puedo hacer? Y lo primero y lo que nos hablaba acá David del suponer, o sea, cómo nosotros hacemos esos supuestos. Y bueno, otro libro, voy a recomendar, primer libro recomendado en esta sesión de hoy, sé que también lo he hablado en otras sesiones, es un libro cortico, pero supremamente poderoso para la vida. O sea, ni siquiera para los temas de comunicación, y es de Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos. ¿Mm? Y uno de los 4 acuerdos es, no supongas.
Y para eso vamos a ver. Yo estoy viendo la misma imagen. Ah, Ya, ya pasó. Y acá ya cerramos este tema con una frase no, pero de ahí no Kant. íbamos a dar la escalera de inferencia, o estoy loco. Está más abajito, está más abajo. Ah, bueno, dale. Ya. Entonces vamos a hablar de la escalera de la inferencia. ¿Qué es la escalera de la inferencia? La escalera de inferencia es el proceso que yo realizo para suponer. Cuando hablábamos desde el principio y que también nos decía David, de ese factor humano adaptativo de llenar la información cuando hay vacíos de información, pues nosotros para tener certidumbre lo llenamos. Y acá aparece la escalera de inferencia. Entonces, son los siguientes pasos. Primero hay una situación. Entonces vamos a dar un ejemplo laboral para mirar cómo subimos en la escalera de inferencia. Entonces, en esa situación llega mi jefe y no me saluda. Y yo veo que llega, se sienta, entra a una reunión, pasa una reunión, no me saluda y la siento distante. Entonces, esta es la situación. Entonces, selecciono información. Entonces, la veo llegar, veo en su rostro de pronto que no está de buen humor, se sienta, no me saluda, pasa bastante rato y no me saluda. Entonces empiezo a seleccionar la información de lo que yo estoy percibiendo, viendo. Tercero, empiezo a agregar significados. Entonces, pucha, ¿qué habrá pasado? ¿Será que está molesta por algo? ¿Será que no le gustó algo de lo que dijimos ayer? ¿Será que por la reunión que tuvimos donde dije tal cosa, está disgustado, está disgustada? Empiezo a agregar significados. Y junto a eso empiezo a generar los supuestos. Entonces, claro, en la reunión de ayer, cuando yo dije que no estaba de acuerdo con su posición, entonces se molestó. No le gustó que le hablara así más en una reunión cuando estábamos todos y que yo le llevara la contraria. Entonces, claro, llegan las conclusiones. Entonces, por supuesto. Entonces está disgustada porque le llevé la contraria. Ah, qué pereza. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Sí? Ahora va a estar de mal genio y ahora que tenga que pedirle el permiso para mis vacaciones, no me las va a dar. Entonces, bueno, y adoptar creencias. Entonces, ¿no? Ahora, simplemente me toca estar de acuerdo con ella o con él para que pues me dé las vacaciones. Entonces, ahora en las próximas reuniones lo que voy a hacer es simplemente estar de acuerdo con todo. Entonces, miren cómo a través de una situación nosotros vamos elaborando cognitivamente un supuesto y vamos generando incluso sistemas de creencias. Vamos creando sistemas de creencias muy ligados a la suposición. Entonces, esa es la escalera de inferencias, pero sobre todo cuando estamos en momentos de cambio. Entonces, hay una situación. No sé, voy a poner otro ejemplo así rápido de momentos de cambio. Entonces, nos adquiere próximos. No adquiere próximos. Viene próximos y adquiere más del 50% de la participación accionaria de Ruth Mobile. Esa es la situación. Selecciono información. Lo adquirió alguien gigante. Y agrego significados a lo que pasó. Entonces, de acuerdo a eso, entonces ahorita van a venir cambios. Y normalmente pues empiezan a generar, y empiezo a generar supuestos. Y si es una empresa tan grande, entonces pues van a tener gente especializada que haga lo que yo hago. Y que tal empiecen a reemplazar personas. Ahí ya voy haciendo supuestos. Y es decir, lo que yo estoy haciendo lo puede estar haciendo. Siendo líder de formación y desarrollo, puede haber personas de gestión humana dentro del equipo que hablen incluso inglés que yo no hablo.
ya estoy sacando conclusiones. Y de acuerdo a mi sistema de creencias, entonces, claro, y un profesional que habla inglés, pues va a tener mucho más peso de alguien que no lo habla. Entonces, ya sé. Entonces empiezo a tomar acciones. No, pues ya malo, apenas hagan esa fusión, pues me van a sacar. Tomo acción. Y empiezo a actuar frente a algo que supuse. Empiezo a actuar frente a algo que es un supuesto. Y acá sí les hago la invitación de que, claro, el ser humano frente a la información que no tiene, empieza a generar inferencias. Inferencias que le hace tomar decisiones y decisiones normalmente que están sesgadas, que son limitantes y que no te permiten ser efectivo. Entonces, por eso colocamos los diferentes niveles de sesgos que podemos tener. Por eso colocamos esta escalera de inferencia. Y para terminar en estos 9 minutos, algo que debemos hacer también en esta, para frenar la escalera de inferencia, para frenar nuestros sesgos, es mirar cómo recibimos la información que va llegando. Y para eso hay una historia en La culpa es de la... ¿Quién se ha leído el libro de La culpa es de la vaca? Y si quieres, David, me ayudas ahí a quitar la presentación. A ver, levanten la manito. ¿Quién se ha leído La culpa es de la vaca? Y si no, segundo libro recomendado. Bueno, tercera lectura recomendada el día de hoy. La culpa es de la vaca tiene varios cuentos y hoy voy a contarles uno que se llama Las tres rejas. ¿Alguien lo ha leído? ¿Alguien sabe? Levante la manito para que me ayude a contarlo. Listo. Entonces voy a echar este cuento para colocar en contexto el cómo nosotros debemos asumir la comunicación que nos llega de diferentes aspectos y sobre todo cuando hay mucha suposición o mucho ruido alrededor. Entonces, la historia cuenta que un discípulo de Sócrates llega, maestro, maestro, maestro. Sí, ¿qué quieres, David? Imagínate que están hablando peste suyas, están hablando supremamente mal, es que lo que están diciendo es un escándalo. Entonces, Sócrates lo mira y dice, lo que me vas a decir, ¿ya lo pasaste por las tres rejas? Entonces el discípulo lo mira y, ¿las tres rejas? ¿De qué estás hablando? No sé. Sí, ya lo pasaste por las tres rejas. No sé, maestro. Lo que me vas a decir, al menos lo pasaste por la primera, no sé cuáles son las tres rejas. La reja de la verdad. ¿Lo que me vas a decir es cierto? No, maestro, es al contrario, es una falsedad, es que están diciendo cosas falsas suyas, están diciendo mentiras suyas, y por eso es que vengo a decirle, ok, o sea, no pasa la primera reja, pero al menos pasará la segunda reja. Lo que me vas a decir es importante para mí, es importante, tiene importancia, pues no es tan importante, pero es que pero es que maestros que están diciendo mentiras suyas y lo que están diciendo es horrible. O sea, no es importante para mí. Entonces al menos lo pasaste por la tercera reja. La reja de si es bueno para alguien, si le trae bondad a alguien. O sea, lo que me vas a decir, ¿le trae bien a alguien? No, maestro. Entonces, si lo que vienes a decirme no es verdad, si lo que vienes a decirme no es importante para mí y lo que vienes a decirme no le trae nada bueno a alguien, échalo al vacío. Entonces, en conclusión, en momentos de cambio hay mucha información que no podemos acceder a ella. En momentos que las cosas se transforman, hay información que no llegamos a ella. ¿Qué debemos hacer? Primero, miremos nuestros sesgos. ¿Qué sesgos hay ahí? ¿Qué creencias tenemos de lo que está pasando?
¿Qué cosas estamos dando por sentadas y no estamos dando tiempo de escuchar a otros de sus puntos de vista o de la información? ¿Qué información no tienes y estás llenando con suposiciones? Miren lo fácil que es llenar suposiciones en la vida. Miren lo fácil que es empezar a llenar de información que nos limita en la vida. Acá les di un par de ejemplos muy rápidos de eso, pero eso lo hacemos con nuestra familia, con nuestros compañeros, en el trabajo, en la academia. Muchas veces estamos haciendo y llenando información que no tenemos. Como les dije, es adaptativo del ser humano, pero también hoy en día nos trae muchos limitantes en la capacidad de poder observar, ¿sí? Y analizar todo nuestro entorno y contexto para tomar buenas decisiones. No infiramos, dice Miguel Ruiz, no supongamos lo que va a pasar, preguntemos. ¿Mm? Cuando vengan comentarios, pásenlo por las 3 rejas. ¿Es verdad? ¿Es necesario? ¿Sí? ¿Mm? ¿Le hace bien a alguien lo que estás diciendo? ¿Les hace bien a ustedes lo que se está comentando? Si no, échenlo al vacío. Entonces les dejo como, les dejamos con David esos principios para cómo nos debemos comunicar en momentos de cambio, para no suponer en momentos de cambio, para pasar por las 3 rejas y para evaluar muy bien cuáles son nuestros sesgos inconscientes y poder avanzar y tener una comprensión más amplia de la realidad y tomar mejores decisiones frente a lo que viven, sienten y pasan. Pues nada, mis queridos Massivers, les mando un abrazo enorme. Que tengan un día bellísimo y espectacular todos.